Como parte final del tema de vacunas, vamos a hablar de oportunidades perdidas en vacunación. ¿Y a qué le llamamos puntualmente oportunidades perdidas en vacunación? Es toda visita a un establecimiento de salud realizada por una persona, un niño, un adulto inmunocomprometido, una mujer embarazada, que no tiene el esquema de vacunación completo, no tiene contraindicaciones y sin embargo no se utiliza esa oportunidad para completar o iniciar esquemas de vacunación. En el año 1977, en conjunto la OPS y la OMS, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, crean el programa ampliado de inmunizaciones, donde la mayoría de los estados miembros de estas organizaciones han considerado que la inmunización es un bien público, así como un componente esencial preventivo desde la atención primaria de la salud. Si bien ha logrado muchos avances en los últimos años, aún continúa enfrentando grandes desafíos que los podemos dividir en tres grandes grupos. De parte del paciente, donde falta información respecto a los beneficios de las vacunas, escasez de recursos para acceder a la vacunación y otras cuestiones como razones culturales, mitos, desconocimiento, demás. Por parte del personal de salud hay una falta de conocimiento en las indicaciones de las vacunas, hay falta de conocimiento de los efectos adversos y de en qué momento se pueden aplicar algunas vacunas. Y por parte del Estado tenemos la falta de provisión o falta de un adecuado armado de la red vacunatoria. En nuestro país tenemos la Ley 22.909, promulgada en el año 1983, donde se indica que la vacunación es obligatoria y gratuita en todo el territorio nacional. Se armó el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles en el año 2010, pero a pesar de esto debemos tener en cuenta que la disponibilidad de las vacunas no nos garantiza su aplicación, por lo que debemos implementar estrategias a nivel comunitario, a nivel sanitario, para mejorar esta cobertura en salud. Si bien consideramos que la vacunación universal es una de las estrategias más efectivas en salud pública y ha contribuido a disminuir la incidencia de muchas enfermedades infectocontagiosas, así como a erradicar alguna de ellas, debemos tener en claro que dista mucho de ser el ideal la cobertura de vacunación tanto en nuestro país como en la mayoría del mundo. No se llega a la cobertura universal ideal para lograr el efecto de la posibilidad de disminuir muchas enfermedades infectocontagiosas. No debemos perder de vista la importancia del cumplimiento de estos programas coordinados que promueve la OMS, pero para ello se requiere de la colaboración tanto de parte del Estado, desde la administración de lo que es el programa a nivel nacional, provincial y municipal de los programas de vacunación, el personal sanitario que esté implicado en ello y adecuar estrategias y adaptarlas a la realidad sociosanitaria de cada país. No es lo mismo implementar programas de vacunación en nuestra zona, en el conurbano bonaerense o en el interior de la provincia de Jujuy. Son, por decir alguna provincia, Salta, Chaco, Formosa, cada una tiene su realidad distinta y para que la vacunación sea oportuna debemos adaptar las estrategias desde el Estado a la realidad socioeconómica de cada localidad también. Sin embargo,
A pesar de los esfuerzos, las coberturas vacunales distan mucho de ser las óptimas. De este modo, se reduce muchísimo la probabilidad de erradicar algunas enfermedades infecciosas y aumenta el riesgo de las epidemias. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente no se vacuna? ¿Por qué desde distintos ámbitos, a pesar de tener vacunas eficaces y seguras contra múltiples enfermedades, en su uso en grupos especiales aún sigue siendo inadecuado o insuficiente? Esto refleja un desconocimiento sobre la importancia de la prevención a través de la vacuna. Este es un grupo muy especial, huéspedes con alteraciones del sistema inmune, sin dejar de tener en cuenta que el grado de protección que se alcanza en estos pacientes es subóptimo. Debemos tener en cuenta que este grupo de pacientes en particular, inmunocomprometidos por distintos motivos, sin necesidad de estar enfermos, consideramos un paciente inmunocomprometido el que en algún momento de su vida pierde inmunidad por lo que sea, por algún tratamiento en particular, una embarazada, un niño recién nacido, son pacientes en los que debemos considerar la vacunación como el único medio para evitar el contagio de algunas de las enfermedades imprevenibles más graves. Bien, algunos de estos problemas que nos llevan a tener oportunidades perdidas en vacunación son las falsas contraindicaciones, por ejemplo, donde le decimos al paciente que no se aplique una vacuna porque tener un cuadro respiratorio leve, porque esté tomando antibióticos, porque haya salido de alguna enfermedad, porque esté a punto de operarse, no tiene ningún tipo de contraindicación. No es real. El otro cuadro puede ser la no administración en forma simultánea de vacunas. Todas las vacunas que sean necesarias se pueden aplicar simultáneamente. Eso no aumenta el riesgo de efectos adversos de ninguna vacuna. La única causa por la cual podríamos posponer alguna vacuna es en el caso de no poderse aplicar en el mismo momento dos vacunas a virus vivos atenuados o a bacterias atenuadas en el mismo momento. Entonces ya no se puede aplicar hasta pasadas 4 semanas de haber aplicado la anterior. Es el único caso en el cual podríamos decir que se puede esperar 4 semanas para aplicar la vacuna. Tanto si el paciente tiene cuadros respiratorios leves como esté utilizando antibióticos, hay pacientes que tienen tratamientos crónicos y no por eso vamos a indicarle no vacunarse. Hay un desconocimiento importante desde el personal de salud del concepto de vacunación, ¿sí? No tenemos incorporado el pedido de los carnets de vacunación en el adulto, en el paciente inmunocomprometido y en la mujer embarazada. No pasa lo mismo con los niños, donde para el pediatra es un elemento de primera necesidad tener el carnet de vacunación al día. No es lo mismo en el adulto o en algún paciente inmunocomprometido. También se desconoce en muchos casos la eficacia y la seguridad de las vacunas. Cuando recién apareció la vacuna del HPV, hubo muchos ginecólogos que se negaban a aplicar la vacuna y es más, que pedían que no se le aplicara por las cuestiones que decía de los efectos adversos en algunas vacunas, a pesar de haberse comprobado a nivel mundial la eficacia en el control de cáncer de cuello de útero de las niñas que habían sido vacunadas con la vacuna del HPV. Las otras causas son falta de financiación desde los sistemas de salud o trabas burocráticas para aplicar las vacunas, por ejemplo, horarios muy restrictivos o dificultad para acceder a ellas o la falta de heladeras en algunos centros de salud. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones?
La primera es la educación de los profesionales de la salud a través del Estado, sociedades científicas, jornadas, talleres, reuniones en los lugares de trabajo a fin de evaluar el conocimiento y de llevar la actualización diaria de las vacunas. Por ejemplo, en este momento, hace apenas una semana, se sacó del calendario la vacuna Sabin-Oral, reemplazándose por la vacuna Salk intramuscular. Eso es importante que todo el mundo lo conozca, que está en el área de vacunación. La otra solución es tener una epidemiología actualizada y averiguar la epidemiología que tenemos en la zona en la cual estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en un área endémica con brote de dengue que donde no hay dengue. No es lo mismo trabajar en la zona donde hay brote de sarampión hoy en día que donde no tenemos brote de sarampión. ¿Tienen indicación todas las vacunas en distintas áreas? Sí, pero hay más urgencia de vacunar en algunas áreas que en otras. Debemos difundir los conceptos de vacunación en distintos momentos de la vida. No solamente se debe vacunar el niño hasta los 6 u 11 años de edad. Se debe vacunar todas las personas para así evitar en el resto de la vida enfrentarse con enfermedades inmunoprevenibles. Debe haber una desburocratización importante del sistema de salud con flexibilización horaria y con autorización por parte del Estado para financiar la cobertura de vacunas. Algunas de las estrategias, entonces, que podríamos utilizar sería el recordatorio del cumplimiento de esquemas de vacunación cada vez que la persona se acerque a un centro de salud, ya sea para pedir un medicamento, ya sea para aplicarse una inyección, no importa el motivo que sea, deberíamos tener incorporado el preguntar si tiene las vacunas al día, si reconoce haberse aplicado alguna vacuna o la edad que tiene para ver qué vacuna le correspondería aplicarse. Se debe consultar, recomendar y registrar vacunas en evaluaciones de adultos y en cualquier otro grupo especial. Cada consulta al médico de cabecera, cada consulta a los chequeos de salud deben ser utilizados para las preguntas sobre calendarios de vacunación. Debemos recordarles el cumplimiento del calendario o de las vacunas necesarias e identificar a los grupos de riesgo. Los pacientes esplenectomizados son un grupo de riesgo muy importante porque al perder el vaso pierden su capacidad de generación de anticuerpos circulantes en cantidad necesaria. Entonces, estos pacientes deben tener un cuaderno porque deben recibir vacunas en forma reglada para poder estar a salvo de las enfermedades inmunoprevenibles. No es necesario pedir una orden médica para un paciente en determinados grupos que se tenga que vacunar, salvo que haya falta de vacunas y se restrinja el acceso a grupos especiales. No hay ninguna indicación de que tenga que ser solicitada una orden médica para vacunarse. Debe estar el personal entrenado en los insumos y en la necesidad de vacunación de la población, así como en mantener en forma adecuada la heladera, por ejemplo, donde se van a conservar las vacunas. Y debemos capacitar en forma permanente a todo el personal que esté implicado en el proceso de vacunación. No debemos olvidar que las vacunas son un derecho a la prevención de todas enfermedades inmunoprevenibles. Gracias.